Hablaremos hoy de la marquesa de Brinvilliers, la dama de los venenos. Atención, A mediados del siglo XVII se produjeron en Francia una serie de misteriosos crímenes. Y en el ambiente refinado de la nobleza francesa surgieron de pronto sospechas muy escandalosas, ¿no? La marquesa de Brinvilliers, la principal actriz en aquella larga cadena de crímenes, ha sido probablemente la figura más célebre de los anales judiciales franceses. Hay en los libros de Michelet o de Dumas o de muchos otros autores, incluso Teodoro Hoffmann, el de los cuentos, ¿no? Los cuentos de Hoffmann, se han ocupado de la marquesa. Y si bien no era ella sola la que tuvo importancia en aquellos delitos, casi siempre es la actriz principal. María Magdalena d'Auvray, más tarde marquesa de Brinvilliers, nació el 22 de julio de 1630 y fue la mayor de 5 hermanos. Eran todos hijos de Antoine d'Auvray. Este hombre era consejero de Estado, era un macanudo, y un gran personaje en la administración financiera del rey. Así que María era hija de un mayorazgo. Era hermosísima, pequeña de estatura, de piel muy fina, blanca y delicada. Sus ojos eran negros y su cabello oscuro. Observan las crónicas que, como todas las cortesanas de aquella época, no disimulaba un agraciado busto coloreado al carmín y expuesto en su mitad. Ajá, en su mitad superior. Superior, supongo, no, claro. Y podría ser que no también. Cuando estaba nerviosa, sufría un tic que hacía que su boca pareciese hablar sin emitir sonido alguno, como esos alumnos que estudian en el silencio de su banco, moviendo, o como esos manchaorejas que cuando oyen la disertación del profesor, repiten en silencio, mueven la boca, diciendo lo mismo que dice el profesor. Hay gente que tiene esa costumbre y otros que mueven la boca del modo más inoportuno. Sí. Por ejemplo, torciendo la boca a un costado cuando dicen una frase que debería estar entre paréntesis. Por ejemplo, usted se la da de sabiondo, entre comillas. Ajá. Viene un tipo que dice que es profesor emérito. Y todo lo que se dice con la boca de costado amerita estar entre comillas, eso es lo correcto. Aunque las comillas son, ya se sabe, un recurso que en este programa no cuenta con muchas... con mucho favoritismo, ¿no? No. Algunos escriben, hay que escribir bien y no son necesarias las comillas. Si usted escribe bien, no hace falta ni las comillas, ni la boca para un costado, cuando quiere indicar que lo que se dice de una persona es supuesto. Bueno. Pero María era hermosísima, eso sí, Fue una muchacha bastante precoz, digo, mientras me sacaba un malambo en la cabeza. Precoz en este sentido, perdió la doncellez, si me permite la expresión, a los 10 años con un hermano de ella, En 1651 María debió casarse con un joven maestre de campo del regimiento de Normandía, Antonio Gobelin, Antonio Gobelin de Brinvilliers. El muchacho descendía directamente de Gobelin, creador de la célebre manufactura de tapices que aquí tuvo, incluso en Argentina, un gran desarrollo, y llamó los gobelinos. ¿No? Un gobelino, por otra parte, es un tapiz. Pero había una tienda acá que se llamaba así, ¿no? Los gobelinos, justamente por esta familia Gobelin. La regla entre los nobles que circulaban cerca de la corte del rey Sol, digo en otro orden, el rey Sol era de Luis XIV, era la galantería. Eran todos muy galantes y, como dijo alguien, en medio de semejante mundanidad, la mujer
de la que el hombre de buen tono se preocupa menos es la propia. Era casi una norma acercarse a las mujeres ajenas y una grosería imperdonable dedicarse solamente a una. Digo yo mientras gritan la gente, celebrando la salida de un número. En este sentido, en el sentido de andar con muchas, el joven marido de la Rambouillet era un perfecto hombre en aquel mundo, tanto él como su mujer amaban los placeres, el lujo, las fiestas, etc. Y en un bailongo de disfraces, el propio Gobelin le presentó a María al señor de Sainte-Croix. Al finalizar la velada, se habían convertido en amantes. Esas son fiestas. Te presentan una mina y al finalizar la velada ya sos amante. ¿Qué es eso que tenés que andar? ¿Se acuerda de mí? 20 años conversando. Cuando la marquesa le contó al marido, porque ella le contaba, le contó que Sainte-Croix le interesaba, le dijo primero, ¿no? Gobelin se limitó a enumerarle unas cuantas mujeres que a él le interesaban. Y así quedó la cosa, ¿no? Así que a vos te interesa Sainte-Croix, bueno, a mí me interesa fulanita. Más tarde la Rambouillet le manifestó a su papá, no al novio, al padre, le contó, aquel que era mayorengo, ¿se acuerda? Un personaje importante en la corte. Le manifestó sus preferencias por el Sainte-Croix. Y el funcionario no toleró aquella confesión y mandó a encerrar al galán, a Sainte-Croix, en la Bastilla. En ese momento todo comenzó a cambiar. Sainte-Croix ingresó en la peor mazmorra de la Bastilla y fue a parar en Cannes, a compartir la misma celda con un químico italiano llamado Egidio della Motta. Este hombre era especialista en preparar toda clase de venenos, como solía ocurrir con los italianos y particularmente con los italianos que estaban en París. Es una tradición que venía desde Catalina de Medici, que había traído unos perfumistas que además de hacerle perfumes, le hacían unos venenos fenómenos para matar a sus enemigos políticos. Este Egidio della Motta, o della Motte, era especialista en arsénico. Le decían el virtuoso del arsénico, y conocía los secretos de los fabulosos venenos italianos, célebres desde el tiempo de los Borgia. Sainte-Croix permaneció en la prisión poco tiempo, pero, adiestrado por Egidio, salió doctorado en venenos. Y lo primero que hizo cuando salió fue enseñarle a su amante el manejo de ciertos brebajes. Cuando el italiano salió de la Bastilla, el della Motte, se alojó también en casa de Sainte-Croix. Bueno, pronto empezaron a producirse algunos hechos bastante espantosos. Parece que la marquesa se había empezado a entrenar, había empezado a hacer unos venenos y para probarlos le llevaba confituras, dulces y pasteles a los enfermos de los hospitales para ver si funcionaba. Y los que se lo morfaban morían al cabo de poco tiempo en medio de horribles dolores. Los brebajes ensayados en seres humanos en diversas condiciones le servían para experimentar, ¿no? Y pronto la hermosa muchacha llegó a dominar el arsénico con tanta maestría como Egidio della Motta, o della Motte. No lo sabemos, creo que es della Motta. Así empezó a poner en práctica un plan, gracias a esa maestría: envenenar a su padre, porque no le perdonó lo de la página anterior. Si lo hubiera mandado en cana, lo hubiera mandado en cana al Sainte-Croix, al amante de ella. Dice, ¿cómo? Me va a mandar en cana al novio. ¿Usted qué haría si su papá le mandara en cana a su novio? Lo envenenaría seguramente. Bueno, claro. Como cualquiera. Entonces, allá a principios de 1666, el viejo consejero Dobré decidió retirarse a sus tierras de Offemont y rogó a su hija que fuera a pasar con él algunas semanas. Ni bien llegó la marquesita, el estado del viejo funcionario empeoró bruscamente. Lo acometieron una serie de vómitos, discúlpeme, ¿no? Cada vez más violentos, que lo acompañaron hasta el sepulcro. No creo que siguiera vomitando en el sepulcro. Lo habrán acompañado
hasta un rato antes del sepulcro. Claro. Pero hasta el sepulcro yo no vi un vómito tan perseverante. Por lo general cuando uno muere afloja. Claro. La marquesita había envenenado paulatinamente a su padre para simular el curso de una enfermedad natural, progresiva, larga. Una escritora de aquella época, Madame de Sévigné, opinó que los mayores crímenes eran una bagatela comparados con haber pasado 8 meses matando al padre, ¿no? Y alternando las dosis de veneno con caricias a la hija, una porquería. Los médicos igualmente dijeron muerte natural. A partir de ese momento, la Brinvilliers no puso freno a sus amantes y a sus crímenes. Ya sin un padre que la controlara, imagínese, si ahora por fin puedo tener tantos amantes como quiera y matar a tantas personas como quiera. ¿Para qué vive uno? Además de su marido, no nos olvidemos que estaba casado con el de los Gobelinos, y de Sainte-Croix, del que ya tenía 2 hijos de Sainte-Croix. Parece que no daba puntada sin nudo. Sí, lo había soltado. Tuvo otro hijo también con su primo hermano, Briancourt, y otro más con el virtuoso del arsénico, el de la mota. Y como muestra de su terrible carácter, en cierta ocasión tuvo noticia de que uno de sus castillos iba a ser subastado para pagar a algunos acreedores. Y como no pudo evitar la acción de la justicia, hizo que lo incendiaran precisamente cuando lo estaban recorriendo los fiscales. Que, bueno, no sé si habrá muerto o qué. Para quedarse con la mayor parte de la herencia de su papá, al que ella misma había matado, envenenó también a su hermano Antonio, después de varios intentos, ¿no? Primero le echó una copa con vino y arsénico a la copa de vino, ¿no? Pero Antonio no lo tomó porque pensó que estaba vinagrado. Más tarde, María llenó con veneno el vaso que levantaba el agua del pozo y lo mandó a su hermano a buscar agüita, y Antonio bebió y entró en una agonía espantosa y a los 2 días murió. Más tarde envenenó también algunas sirvientas ante las cuales había hecho alguna confidencia, imagínense. Eran un peligro, ¿no? A otras sirvientas también las mató por haberse negado a ayudarla a matar al resto de sus hermanos. El caso es que sus allegados empezaron a sospechar. Imagínense. Qué perspicaces. Y ante tan extrañas muertes, el primo, Briancourt, vivía temblando y continuamente tomaba antídotos cada vez que comía algo. Por su parte, el marido, el marqués de Brinvilliers, la trataba en forma galante solo para conservar el pellejo. Esa situación llegó a extremos insólitos porque finalmente el marido, su esposa y el Sainte-Croix empezaron a vivir bajo el mismo techo y a comer en la misma mesa. Ella, sin embargo, a pesar de que el marqués la trataba bien, empezó a envenenarlo. Lo lograba, ¿no? A pesar de que el buen hombre se hacía servir aparte por gente de toda confianza, en vasos y en platos separados. Pero ella quería matar al marido para casarse nomás con el Sainte-Croix. Pero el Sainte-Croix, que estaba muy bien soltero, le daba al marido antídotos y de ese modo contrarrestaba el veneno, imagínense. La mina le daba veneno y el tipo, para casarse con el cual la mina quería envenenar al marido, le daba antídoto porque no se quería casar. Extraordinario. Todo terminó cuando se murió el Sainte-Croix, mientras estaba en su domicilio haciendo unos experimentos químicos. Pero se le rompió una máscara que tenía, estaba manejando, andá a saber qué podredumbre, y murió asfixiado por los gases. Ahora bien, cuando la marquesa recibió la noticia de aquella muerte, no lloró, sino que pensó en unas cartas que ella le había escrito al tipo y que la comprometían. En esas cartas hablaba de numerosos crímenes que había cometido y de nuevos descubrimientos que ambos hacían en materia de brebajes fatales. En aquellas cartas aparecían también unos cuantos documentos de un alto personaje de la corte, el señor Penautier, que era preceptor de rentas públicas, mano derecha de Colbert, que preguntaba a Sainte-Croix acerca de algún veneno infalible que pudiera compararse con los que Lavoisin prodigaba a Madame de Montespan, sobre lo cual hemos hablado muchas veces. Bueno, al final la mina tuvo que huir de Francia,
Llegó primero a Londres, pero también tuvo que irse de allí. Luis XIV, el rey, que había tomado cartas en el asunto, estaba a punto de conseguir su extradición. Después de una larga odisea por los Países Bajos, fue detenida en Lieja por un agente secreto del rey. La marquesa estaba mendigando en un parque. Era el mes de marzo de 1676, el rey Luis paseaba sus armas triunfantes por todo el continente. En París no se hablaba de otra cosa que de esta envenenadora. En la conserjería, ahí donde la metieron en cana, nadie quería encargarse de su cuidado porque tenían miedo que la mina lo envenenara. En los primeros días de prisión ella trató de suicidarse tragándose los vidrios de un vaso que previamente había roto con los dientes. Al final, en junio de 1676, la dama de los venenos fue decapitada. Obedeciendo detalles de la sentencia, su cadáver fue quemado y sus cenizas esparcidas al viento. ¿Qué te parece, con la marquesa? Bueno, ¿a quién quiere dedicar? Estaba pensando... Qué espantosa historia, Rolón. Sí, pensaba Alejandro, una mujer tan hermosa como usted la describió, que llegó a tener poder, que termina mendigando, digo, en ese estado de locura. No podía ser de otro modo. Dos leyes fundan la psiquis de una persona y la posibilidad de vivir en la cultura. Son la prohibición del incesto y la prohibición del parricidio. Esta mujer se inicia sexualmente con su hermano y asesina a su padre. Era muy difícil que pudiera estar dentro de la cultura, ¿no? Qué cliente para usted, ¿eh? Aunque sea haber tenido aquellas cartas de Alejandro para ir pudiendo ver qué pasaba en la cabeza de esa mujer, ¿no? Bueno, aquí otro que a las víctimas por lo menos a las inocentes víctimas de esta mujer, y ya que los nombró a Hoffmann y a Dumas. Bueno, nosotros vamos a amueblar este relato, este espeluznante relato, con el tango que lleva el nombre de la marquesa de Brinvilliers, que es María. María es un bello tango escrito seguramente pensando en aquella marquesa, pero disimulándolo naturalmente, dado el carácter espantoso de este personaje, ¿no? Entonces, Cátulo seguramente disimuló ese propósito, fingiendo hablar con otra dama. Pero evidentemente el tango está dedicado a María Magdalena Dobré. Escucharemos María en la versión de Horacio Molina. Adelante.